Esta mañana vamos a estar hablando sobre la gratitud, pero desde otro aspecto, la gratitud como disciplina personal, como disciplina espiritual. ¿Y por qué lo hago? Porque el ser humano en sí no es agradecido. ¿Se han dado cuenta ustedes que lo que más hacemos nosotros cuando pasamos por dificultades, cuando tenemos algún problema, alguna incertidumbre, lo que salta de nuestra naturaleza es nuestras quejas? Nos quejamos, nos vivimos quejando siempre. Por el día, por el clima, por la situación, por los problemas en la casa, con los hijos, con la familia, con el trabajo. Y yo encuentro que como creyentes tenemos que cambiar esa actitud. Y no la vamos a cambiar simplemente con orar y con hacer cosas espirituales, sino que la tenemos que cambiar esforzándonos con una disciplina espiritual. Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse, hagan todo sin discutir. Y este no es un mandato para obligarnos a aparentar que todo está bien, ni es una presión para esconder lo que sentimos, pero es una invitación a vivir desde una perspectiva más alta, donde la gratitud debe reemplazar esa reacción automática que nosotros tenemos ante lo que no sale como nosotros esperamos. Aparentemente, las cosas que nos suceden y que no nos gustan, siempre tendemos a quejarnos, que no hicieron, que no estuvieron, que me faltó, que esto, que lo otro. Pero si miramos con detenimiento, la queja tiene un afecto o un efecto silencioso, pero profundo. Porque cuando nosotros, frente a la vida, nos estamos quejando, eso se convierte en una lente que distorsiona nuestra percepción, porque nos estamos fijando más en la falta y esa falta te va a encerrar en lo que te incomoda y te va a estancar tanto emocionalmente como espiritualmente. Por eso si decides no permitir, como dice el versículo en Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse, hagan todo con agradecimiento. Si comenzamos a experimentar un ambiente interno de gratitud, la gratitud va a abrir otra puerta. La gratitud te va a llevar y te va a recordar que Dios sigue presente en medio de las situaciones que nos molestan. ¿Sí? No te mueve la circunstancia cuando tú agradeces. E incluso en momentos difíciles hay señales de provisión, de cuidado y de guía. Entonces, frente a situaciones complicadas, depende hacia dónde miramos, o hacia la queja o hacia la gratitud. Y este, mis hermanos, es un llamado a dejar la queja y no significa negar el dolor ni callar lo que te afecta.
significa que no vas a dejar que esa emoción defina tu respuesta y defina tu vida espiritual. Por eso, en lugar de alimentar esa frustración, cuando tú eliges poner la mirada no en la queja, no en el problema, sino en el favor de Dios, cuando haces ese cambio, algo sucede dentro de ti. Comienzas a percibir la vida con más claridad, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz del Señor y tu corazón comienza a encontrar descanso en medio de esa situación difícil. Por eso me gusta pensar que la gratitud no es simplemente una palabra bonita, no es simplemente decirle, Señor, gracias por esto que me está sucediendo. No, la gratitud es un arma espiritual. La gratitud te fortalece por dentro. La gratitud te centra y te ayuda a interpretar la situación, por adversa que sea, desde una perspectiva del propósito de Dios. Incluso los días complicados, tú puedes decir, Señor, gracias porque tú sigues obrando. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque aunque lo que no entiendo es parte de algo que tú estás queriendo formar en mí. Entonces, ahora que estamos ya casi cerrando este mes, que lo hemos dedicado a la gratitud, entremos en esa disciplina de seguir moldeando nuestro carácter, nuestro diario caminar y comenzar a recordar no lo negativo, sino lo que Dios está haciendo con nosotros. Los hombres de la Biblia pasaron por las mismas situaciones que nosotros pasamos hoy en día. Y sí, se quejaron. Muchos de los hombres de la Biblia se quejaron delante de Dios. Pero en medio de su situación, Dios les demostró que las cosas por las cuales pasamos en la vida es parte del propósito del Señor. Entonces, agradecer cuando se vuelve un hábito diario, alinea nuestro espíritu con la voluntad del Señor y nos mantiene firmes aun cuando el mundo alrededor parezca que se deshace. Por eso la Escritura dice la palabra que hemos estado hablando y que les compartí en un pequeño video en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el agradecimiento, el primer punto que voy a tratar en esta mañana, es ese. El agradecimiento debe reeducar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Cuando Pablo habla de agradecer en toda situación, no está describiendo un acto espontáneo, sino una invitación a reeducar nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, desarrolla hábitos sin pedir permiso. Se acostumbra a la queja, se acostumbra a la prisa, se acostumbra a al ruido, a la falta, al cansancio, al miedo. Y cuando eso ocurre, la gratitud deja de fluir, porque la mirada interior no está puesta en lo que Dios está haciendo, sino en el problema.
Por eso cuando entendemos el agradecimiento como una disciplina espiritual, implica aceptar que nuestra alma, nuestro ser, necesita entrenamiento, necesita disciplina, necesita corrección constante. Y no es solo expresar gratitud, sino formar el corazón con la capacidad de ver lo que Dios está moviendo, aún en terrenos difíciles que parecen áridos y en problemas que nosotros enfrentamos continuamente. Entonces, el primer aspecto de este punto es la gratitud como corrección de nuestra percepción interior. La mayoría de creyentes agradece por lo que entiende, por lo que recibe de Dios. Pero la Biblia nos llama a agradecer incluso cuando la situación no parece tener sentido. Nos llama a agradecer en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Y este tipo de gratitud no surge porque todo esté bien, sino porque corrige nuestra percepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un acto que ajusta nuestro enfoque para ver con claridad cómo Dios trabaja diariamente en nuestras vidas. En la vida espiritual, nuestra visión se nubla con mucha facilidad. Preocupaciones, cargas, sentimientos no resueltos, problemas, dificultades, eso va nublando. Y a veces nos preguntamos, bueno, Dios, ¿y dónde estás tú en medio de esta situación? Pero cuando nosotros agradecemos de manera consciente, esas situaciones se convierten en una limpieza interior, se convierten en reconocer que Dios sigue actuando, aunque la mente solo perciba fragmentos del amor y de la bondad del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar en esa disciplina espiritual de agradecer, de acordarnos de que el Señor es el que quiere bendecirnos y que después de cualquier situación que nosotros enfrentemos, Dios nos va a decir, hijo, hija mía, te dejé pasar por esto para que aprendas esto. El segundo aspecto de este punto es que la gratitud debe ser una resistencia espiritual ante el desgaste emocional que nosotros tenemos frente a las dificultades. Hay temporadas en la vida en las que nuestro ser se desgasta sin darnos cuenta. La rutina a veces nos vuelve mecánicos. La presión que enfrentamos cada día nos roba la sensibilidad y el corazón a veces se desconecta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando Pablo invita en este versículo a agradecer, dentro de toda situación, está introduciendo una forma de resistencia espiritual. Den gracias a Dios en toda situación. Y mire que no dice por toda situación. Yo no doy gracias a Dios por la enfermedad. Yo no doy gracias a Dios por la escasez. Yo no doy gracias a Dios por el problema. Yo doy gracias a Dios en medio de esa situación porque reconozco que hay un Dios que me fortalece para que yo pase esas dificultades. Y agradecer no es negar esas dificultades. Agradecer no es negar la condición, sino impedir que el cansancio, que la prueba,
que el problema, que la enfermedad defina lo que creo sobre Dios y defina y me haga dudar de que Dios está conmigo. Es un acto que empuja al creyente a recordar que su fe no depende de esas situaciones. La fe nuestra no depende del clima emocional que nos encontremos, porque con cada agradecimiento intencional, el alma vuelve a levantarse por dentro y a decir, como decía Job, en medio de su situación de angustia, de prueba, de enfermedad, de desesperación, yo sé que mi Redentor vive y que al fin yo me levantaré sobre el polvo. Entonces, mis hermanos, gratitud es un movimiento que preserva la esperanza y evita que el desgaste se convierta en algo permanente en nuestras vidas. Y el tercer aspecto de este primer punto es que la gratitud es como una memoria espiritual que sostiene nuestra fe. Una memoria espiritual que sostiene nuestra fe y que nos sostiene en los momentos de dificultad. Uno de los aspectos menos explorados en la gratitud es su relación con algo que llamo en esta mañana memoria espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Memoria espiritual es agradecer de manera disciplinada. Y cuando agradecemos de manera disciplinada, eso hace que el corazón nuestro registre, almacene, ordene las obras de Dios en mi vida. Cuando tú agradeces, tú estás formando una memoria espiritual en tu corazón. Y es una forma como de crear un archivo interior, una manera de decir, esto también lo hizo Dios. Necesito recordar que para caminar con firmeza tengo que confiar en el Señor. Y ojalá que las pruebas, los problemas, las dificultades, en medio de ellas, nosotros vayamos creando esa memoria espiritual que es la que sostiene nuestra fe, que es la que nos hace creer que en medio de la dificultad Dios nos va a levantar, Dios va a obrar. No estamos solos, Él está con nosotros. Y en medio del problema, el Señor va a responder. Y lo hemos visto. Cada agradecimiento consciente construye en nosotros una memoria espiritual. Y cuando llegan temporadas difíciles, esa memoria se convierte en una fortaleza, en un ancla. Porque no se trata de acumular recuerdos bonitos, sino de formar una convicción profunda. Y esa convicción profunda es, Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno y Dios continuará obrando porque Él es bueno. Entonces, mi invitación en este primer punto es esta, mis hermanos. Convirtamos el agradecimiento en un ejercicio diario. Reeduquémonos espiritualmente. Tomemos cada día un momento específico, ya sea al inicio del día o al final del día, para registrar al menos 3 motivos por los cuales agradecemos a Dios. Incluso si la situación es adversa, pon intención en observar lo que normalmente pasa desapercibido en medio del ruido del día. Puede ser una conversación, puede ser una palabra, puede ser una oportunidad, puede ser algo que Dios hizo con nosotros, una protección silenciosa. Y cuando nosotros comenzamos a almacenar eso, ese hábito empieza a reorganizar la percepción, a fortalecer nuestra resistencia espiritual interna
y activa esa memoria espiritual que es la que sostiene nuestra fe. Cuando el corazón se desacostumbra, la gratitud vuelve a encenderlo por dentro. Y entonces nosotros podemos cumplir con esa palabra que dice, den gracias a Dios en toda situación. El segundo punto, el agradecimiento nos alinea espiritualmente. Es como una alineación espiritual con la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando Pablo afirma que agradecer dentro de cada situación que enfrentemos es la voluntad de Dios, no está hablando de una obediencia mecánica, está, está describiendo un proceso de alineación interior de nuestra vida. La voluntad de Cristo no es un mandato frío, es una invitación a sincronizar nuestro espíritu con la vida que Él ya diseñó para nosotros. Es sincronizar o alinear nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Por eso el agradecimiento debe convertirse como en ese acto de ajuste interno, de ajuste profundo, parecido al momento en que un instrumento se afina para volver a producir un sonido claro. Y esa alineación es la que nos lleva a entender la voluntad del Señor. Sin esa alineación, la vida espiritual simplemente genera ruido, pero cuando nosotros nos alineamos, emerge una claridad que transforma la manera de caminar cada día como creyentes. Por eso, agradecer desde esta perspectiva es entrar en un acuerdo con Dios. Aunque las circunstancias aún no se acomoden a nuestro parecer, pero estamos alineándonos con Dios. El primer aspecto de este segundo punto, la gratitud como afinación espiritual que despeja todo ruido emocional que nosotros tenemos. Para nadie es un secreto que las emociones en nuestras vidas producen interferencias constantes. A veces pueden inflarse, a veces puede confundirse, a veces las emociones nos agotan, a veces bloquean nuestra sensibilidad y también nuestra razón. El agradecimiento funciona como una afinación de nuestro espíritu que despeja toda incertidumbre emocional y nos hace percibir la voluntad de Dios. Cuando como creyentes agradecemos con conciencia, el espíritu se decanta, se purifica. Las cosas que estamos enfrentando en el día a día se van alineando, se van poniendo en la perspectiva divina y se vuelve más fácil reconocer la voluntad, la dirección de Cristo, porque la gratitud como que abre un espacio de claridad donde antes había confusión y donde antes había saturación interna. Por eso la gratitud es la que permite al alma ordenar sus sentimientos sin imponerlos simplemente por la fe. El segundo aspecto de este punto,
La gratitud como apertura para recibir la dirección divina, la voluntad de Dios para nosotros. La mayoría de nosotros oramos buscando dirección, buscando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? ¿Qué debo hacer en medio de este problema? Pero pocas veces entendemos que el agradecimiento prepara el terreno para escuchar con nitidez la voz del Señor. Agradecer, mis hermanos, es una postura que abre el espíritu. Es una postura que sensibiliza al espíritu, lo vuelve más receptivo, más disponible. Y cuando la gratitud se vuelve disciplina, la persona no se acerca a Dios desde la carencia, sino desde la conciencia de que Él está allí para recibirnos. Y esa conciencia crea el ambiente ideal para que nosotros seamos guiados y percibamos con claridad la voluntad del Señor. Entonces, miren lo importante que es la gratitud. El agradecer calienta la atmósfera del alma y hace que nuestro espíritu pueda discernir lo que el Espíritu Santo está queriendo mostrarnos en medio de lo cotidiano. Eso es lo que nos hace sensibles al Señor. Y el tercer aspecto de este segundo punto es que la gratitud nos da descanso interior. La gratitud sostiene nuestra obediencia al Señor. Cuando yo soy agradecido, eso me sensibiliza para yo poder descansar internamente, para yo ser obediente. Uno de los efectos menos tratados de la gratitud es su capacidad para establecer ese descanso interior. Agradecer no solamente transforma mis emociones, sino que produce equilibrio, serenidad, sensibilidad interna. Y con ese equilibrio, la obediencia deja de ser un esfuerzo tenso y se convierte en algo natural del corazón. Yo puedo obedecer al Señor cuando tengo un corazón agradecido. Cuando una persona agradece, incluso en medio de sus dificultades, su espíritu encuentra un terreno fértil que impide la ansiedad, que frena la prisa interior, que frena todo lo que llevamos dentro, todo ese ímpetu de querer ver resueltas las cosas inmediatamente y permite que la obediencia fluya desde un lugar de confianza y no de presión, como siempre solemos nosotros tener en medio de las dificultades. ¿Cuál es la enseñanza práctica en este punto segundo? Mis hermanos, busquen espacios durante el día. Deténganse unos segundos, un par de minutos, unos 5 minutos, con intención. Puede ser antes de tomar una decisión, antes de enviar un mensaje a alguien, antes de una conversación en el trabajo o en tu familia o con tu pareja, antes de cualquier desafío. Y en ese momento agradece por la presencia de Cristo en ese instante concreto. Señor, gracias porque tú estás conmigo y me vas a dirigir en esto que voy a hacer. Y ese hábito, simple hábito, esos pocos minutos o segundos, alinea tu espíritu, limpia la interferencia emocional
y va a abrir un canal de sensibilidad para recibir la dirección del Señor, para cumplir la voluntad de Dios en tu vida, en ese aspecto que estás por tratar. Y si esto lo haces, mis hermanos, con el tiempo vas a descubrir que agradecer no es simplemente una reacción de decir gracias, Señor, sino un modo de caminar, de ajustar continuamente nuestro espíritu, de mantener en armonía nuestra vida con la voluntad del Señor. Hagámoslo y vamos a ver el resultado. El tercer punto, el agradecimiento como transformación de nuestra vida interior. Y para esto voy a usar otro versículo que está en Romanos 12:2, versículo que muchas veces lo he referenciado. Transformemos nuestra forma de pensar. Solo esta parte como principio base, transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. La gratitud disciplinada no solo reorganiza el corazón, ni afina y sensibiliza nuestro espíritu, también provoca una transformación sostenida en la vida interior. Y esa transformación no ocurre así de inmediato, al instante. No, ocurre en un proceso que va moldeando la manera en la que nosotros percibimos la realidad, la forma como gestionamos nuestras emociones, la forma como enfrentamos nuestras luchas, porque cuando practicamos el agradecimiento desde la intención, no desde la costumbre, la mente comienza a moverse en otra dirección. Todas nuestras reacciones frente a las situaciones de la vida están aquí en la mente. Y la mente comienza a reaccionar con discernimiento. Y pasa de la queja a la estabilidad. Pasa de la queja o de la ansiedad a la confianza. Agradecer deja de ser un acto aislado y se va a convertir en un hábito profundo que va rediseñando nuestro ser, nuestra alma, la estructura interna de nuestra vida. El primer punto de este último, el primer aspecto de este último punto es que la gratitud genera una reacción sana y coherente de nuestro ser. Todos cargamos con cosas internas. En momentos de presión, todo lo que llevamos dentro comienza a brotar. A veces son cosas pesimistas, a veces son cosas que siempre llevamos dentro y que no necesariamente tienen como el común denominador el agradecimiento. Pero cuando yo agradezco y he comprendido que esto es algo que debo disciplinar, eso introduce un elemento que va corrigiendo mi historia interna. Cada acto de gratitud va como suavizando mis pensamientos negativos, va desmontando las interpretaciones que a veces exageramos, el dolor, la soledad, la tristeza, la ansiedad, y nos va dando espacio, mis hermanos, a una
a un pensamiento más coherente con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y este cambio, digámoslo, mental, natural de la vida humana, va siendo moldeado para que nuestra mente vaya siendo transformada y vayamos pensando en lo espiritual. Y nos permite ese proceso que la mente hable desde lo que Dios nos ha revelado, desde lo que Dios nos ha prometido y no desde la turbulencia de nuestras emociones por las cuales pasamos en dificultades. Por eso debemos de poner nuestra mente disponible al Espíritu para que Él la moldee y para que Él revele a través de su trabajo en nosotros, de que nuestra mente ahora es el lugar donde tenemos que pensar en esa gratitud y en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un segundo aspecto de este último punto es que la gratitud fortalece la resiliencia emocional y la resiliencia espiritual. Y este es uno de los aspectos quizá que nosotros tenemos que entender en esta mañana. Fortalecer la resiliencia. Cuando una persona agradece, incluso dentro de sus dificultades, está construyendo una estructura espiritual interna resistente, fuerte. Una resistencia flexible, capaz de adaptarse a los problemas, a las dificultades, sin poderse quebrar. La gratitud crea un colchón espiritual que va a amortiguar el impacto de esos días difíciles, que va a ayudarte a procesar mejor los momentos de dolor, los momentos de incertidumbre, los desafíos de la vida. Y agradecer no va a borrar la dificultad, pero sí va a evitar que la dificultad defina la totalidad de tu experiencia. Gratitud es una forma de decirle al alma, todavía tú puedes ver la luz en medio de este problema porque Dios está contigo y Dios te está fortaleciendo. Y eso es resiliencia, mis hermanos. Yo creo que los cristianos somos y debemos ser los más resilientes en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. Y el tercer aspecto de este punto es que la gratitud aumenta la sensibilidad de nuestro espíritu para percibir la obra, la presencia de Dios en lo cotidiano. El creyente que disciplina y va cultivando la gratitud, creo que va desarrollando una sensibilidad especial. ¿Por qué? Porque va entrenando su confianza en Dios. Porque en medio de los problemas y las dificultades puede ver señales pequeñas de cómo Dios está usando esa situación. Quizá cuando tú te quejas, cuando tú criticas, cuando tú te desesperas, no ves esas pequeñas cosas y pasan desapercibidas. Pero hay pequeñas cosas en medio de las dificultades que nos hacen reconocer los movimientos sutiles del Espíritu Santo. Percibimos provisiones que antes no habíamos notado. Y la vida comienza no a ser una secuencia de eventos negativos,
sino que se convierte en un terreno donde estamos viendo los detalles que Cristo va mostrando para decirnos que Él tiene cuidado de nosotros. Y esa sensibilidad se convierte en una fuente continua de fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque revela que Dios está más presente de lo que nuestra mente puede registrar. Entonces, mis hermanos, la gratitud es una disciplina espiritual. Y la enseñanza que les dejo en este tercer punto es esta, mis hermanos. Dedica un momento específico en tu semana para revisar tu vida y tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy repitiendo cuando vienen estas dificultades? ¿Qué condiciones se están formando en mí? ¿Qué conclusiones llego con esta prueba? ¿En dónde el Señor está obrando? ¿Puedo descubrir esos pequeñas señales sutiles del Espíritu que me muestran que Dios está obrando, que Él no me ha dejado, que Él está continuamente conmigo? Y después ejercítate en el agradecimiento sobre cosas concretas. Señor, yo sé que en medio de la necesidad tú has provisto para mí, que en medio de la duda tú me has enseñado, que en medio de mi rebeldía tú me has corregido, que en medio de mis pensamientos tú me has dado claridad, que en medio de las enfermedades, de las dificultades, he visto tu mano poderosa. Y este ejercicio va a transformar la manera en que te hablas a ti mismo, va a fortalecer tu resistencia, va a afinar, como lo hemos dicho, tu sensibilidad espiritual. Y con el tiempo vas a notar que el agradecimiento no solo te anima, sino que te transforma de adentro hacia afuera. Mis hermanos, estamos por cerrar un mes completo donde hemos hablado de la gratitud. Lo más valioso no es haber mencionado muchas veces esta palabra, gracias, sino lo más valioso es permitir que el Espíritu la convierta en un hábito interior, que redefina la manera como interpretamos nuestra vida y cómo interpretamos las cosas que pasamos por esta vida. Porque al final, agradecer, mis hermanos, no es algo que haces para cumplir una fecha, no es una manera simplemente de apaciguar nuestras pruebas, sino es una reacción, una postura espiritual que entrena, que forma nuestro carácter para permanecer firmes incluso cuando los días no son favorables. Si dejas que la gratitud se vuelva una disciplina en tu vida, eso va a cambiar tu carácter, tu alma, tu manera de ver la vida. Te va a enseñar a bajar la intensidad de los días difíciles y te va a ayudar a enfocarte en lo que Dios sí está haciendo y no solamente lo que entiendes de Dios. Y te va a situar en un punto donde puedes seguir caminando en medio de las pruebas sin perder tu paciencia, tu confianza, tu fe. Por eso, mis hermanos, les invito a recordar que agradecer no es ignorar el dolor, no es suavizar las cargas,
No es disfrazar las heridas, es mirar dentro de nosotros esas realidades y reconocer que Dios no ha dejado de acompañarnos ni un solo día de nuestra existencia. Por eso agradecer es el tipo de disciplina que forma a creyentes resistentes, fuertes, sensibles y llenos de discernimiento y que cumplen la voluntad del Señor. Yo sé que has pasado por procesos personales, de dificultades, de situaciones, por procesos familiares con tus hijos, con tu pareja, por procesos laborales, por procesos espirituales este año. Y aunque muchos de ellos han exigido fuerza emocional, fe constante, también han revelado que la mano de Dios te ha sostenido en todo este tiempo. Y esa es la razón por la cual hoy hablamos de gratitud. No como una emoción, sino como una práctica interna que nos alinea con el propósito de Dios. Permite entonces, mis hermanos, que al terminar esta serie de gratitud, no termine la práctica. Deja que el agradecimiento siga moldeando tu manera de orar, de esperar, de trabajar, de amar, de servir y de interpretar todo lo que vivimos en este mundo. Deja que se vuelva parte de tu ritmo diario espiritual, como un ejercicio interno que te da claridad y enfoque en la vida cristiana, porque la gratitud te va a elevar por encima de lo momentáneo y te va a llevar a comprender la voluntad perfecta de Dios para ti. Inclinamos nuestros rostros y oremos al Señor en este momento. Y pídele al Espíritu Santo que que venga a tu vida y ocupe esos espacios que están vacíos, que están cansados, que están agotados, débiles, y que te dé la gracia de presentarte delante de Él sin máscaras, que permita que el Espíritu Santo toque esas áreas para que la gratitud vuelva a fluir, para que tu vida vuelva a confiar y para que te acostumbres no a quejarte, sino a agradecer y entender que el Señor está contigo en todo momento. Señor Jesús, tú conoces los rincones de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, donde hay luchas que nadie ve, donde hay batallas que a veces no compartimos para no cargar a otras personas, donde hay silencios guardados, donde hay emociones que a veces no entendemos. Esos lugares donde hemos sentido sequedad, Señor, los presentamos delante de ti en esta hora y enséñanos a agradecer, no como un acto superficial, sino como un acto de rendición profunda delante de ti. Te los traemos en este momento a tus manos y reconocemos que tu presencia nos sostiene incluso cuando no entendemos
todo lo que estamos viviendo. Espíritu Santo, ven, invítalo allí y dile, Espíritu Santo, ven y disciplina nuestros corazones, disciplina mi corazón. Entréname como un buen padre entrena a su hijo amado, con firmeza, con paciencia, con esa pedagogía divina que transforma. Enséñanos a agradecer cuando la respuesta tarda. Enséñanos a agradecer cuando la emoción se apaga. Enséñanos a agradecer cuando los días pesan, cuando la mente quiere volver a hábitos viejos, cuando hay queja, cuando hay desconexión, cuando hay autosuficiencia, Señor. Tócanos hasta lo más profundo de nuestro ser, para que aprendamos a ver tu bondad en lo pequeño, para que aprendamos a ver esas cosas sutiles de tu espíritu que nos demuestran que tú sigues con nosotros, que tu dirección está en lo simple, que tu cuidado está en lo cotidiano. Señor, haz de nosotros unos creyentes agradecidos desde lo profundo, no desde lo automático, que cada vez demos gracias, pero que lo hagamos con intencionalidad, con lucidez espiritual, con convicción, con ese sentido de eternidad que despierta el alma cuando sabe que no camina sola, sino que camina de tu mano. Entrena nuestros sentidos, nuestra mente, para recibir tu presencia, tu compañía, tu obrar en los detalles de la vida. Que reconozcamos tu amor y tu bondad en una puerta que se abre, en un consejo oportuno, en esa palabra que consuela, en esa provisión que llega justo cuando más la necesitamos. Señor, queremos caminar en gratitud, en esa gratitud que madura nuestra fe, que nos haga menos reactivos, que quite la queja de nuestros labios y que nos haga más estables y confiados en ti, menos centrados en lo que nos falta y más atentos a lo que tú nos has dado y lo que tú estás haciendo en este momento en nosotros. Forja en nosotros un espíritu agradecido que no dependa de las circunstancias del momento, sino de tu fidelidad eterna, Señor. Padre, gracias. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestro ser. Ordena nuestros pensamientos. Quita toda ansiedad. Suaviza nuestras emociones. Quita todo temor y cultiva en nosotros una disciplina espiritual donde la gratitud se vuelva una forma de obediencia, de confianza, de adoración hacia ti, Señor. Guíanos a un nivel de madurez donde nuestra gratitud se convierta en nuestra postura constante, que sea parte de nuestra respiración espiritual y de nuestro lenguaje natural.
Moldea nuestra alma, como solo tú puedes hacerlo. Despiértanos cada día con deseos de agradecerte a ti, de reconocerte a ti, y enséñanos a agradecer, incluso antes de ver lo que tú harás, antes de entender, antes de recibir, y forma en nosotros, Señor, un corazón firme, un espíritu sensible, reverente y fiel delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, aquí está esta comunidad. Obra en lo más profundo de sus corazones. En Cristo Jesús.